Segundo bloque de Desafío Empresario, entrevistamos al economista Ernesto Bilder, que nos da su punto de vista acerca del momento que está atravesando el país, la inflación, la pérdida de puestos de trabajo, cómo esto influye en la conciencia del trabajador, cuánto temor hay a volver a décadas pasadas en cuanto a al incremento de la desocupación, y también acerca de la convivencia entre la fruticultura y el petróleo, un tema que estamos desarrollando en nuestro programa. Las opiniones de Ernesto Bilder, economista en Desafío Empresario. Bueno, en todas las épocas de transición económica de la democracia que hemos tenido, hay que recordar que ha habido problemas delicados y de difícil resolución. Paso a mencionar algunos. Alfonsín tiene que entregar antes el poder por una hiperinflación que se hacía incontrolable. Menem se adelanta y resuelve la cosa con una innovación poco conocida en el campo de la economía de América Latina, dolariza toda la economía y logra parar una hiperinflación que venía galopando y virtualmente anulando el sistema económico. La entrada en la convertibilidad en parte funciona bien al principio, pero después empieza a tener problemas, pero sobre todo hay algo en la convertibilidad que es importante. Se financia el déficit fiscal con emisión de títulos públicos dolarizados. Esta es la idea de Menem y Cavallo, es decir, en aquel entonces el liberalismo era la doctrina asumida en el mundo casi, pero como sabemos termina en un drama con los holdouts, etc. Pero no es tan así porque la convertibilidad la recibe el gobierno siguiente de la Rúa y termina haciéndolo saltar por los aires y yéndose con helicóptero porque no puede resolver la cosa. De alguna forma, es decir, no es la primera vez que estamos en transición con complicaciones. El gobierno de los 12 años de Néstor y Cristina funcionaron con unas cosas positivas y otras bastante complicadas, y se adoptó uno de los tomas que se aceptó como posible, es la financiación del déficit público por vía de la emisión monetaria. Esto generó a partir de casi 6-7 años una inflación que fue creciendo, ¿no? Y la presencia de un Estado que era más del 50% del PBI, más que en Escandinavia, en Suecia o en los grandes países socialdemócratas. Entonces ya recibimos la transición a un Estado democrático, evidentemente con un proyecto que no es del todo claro, pero evidentemente quiere no ser la década del 90, Macri, y un intento de frenar un proceso inflacionario y arreglar con los holdouts y reordenar la economía argentina. Probablemente lo que pareciera verse es que ellos, sobre todo el presidente, tiene una doble visión. A corto plazo una serie de sacrificios y a largo plazo o en un plazo más inmediato una mejora de la situación. Bueno, esta es una visión, puede o no puede darse, digamos, alguna duda tenemos. Sin embargo, digamos que quizás los tiempos políticos no son los tiempos económicos y que muchas veces las medidas económicas, lógicamente, son sensatas. El ajuste de las tarifas puede ser sensata después de 12 años que no se tocaron, pero quizás los tiempos de realizarlo hubieran sido más escalonados, hubieran evitado una situación difícil como la que estamos enfrentando ahora. En estos periodos en los cuales se corta gastos, la famosa historia del ajuste, se corta gastos. Ahora, se corta gastos porque en parte no hay cómo financiarlos. Es decir, de alguna forma el nivel de déficit del Estado es patológico. Es decir, se cortan gastos y esto genera evidentemente temor. A esto le suma una situación internacional sumamente delicada, donde caída de los precios, la caída de los precios del petróleo, todos los de los productos básicos, dificultades en la marcha de la economía mundial. Y hablar de la caída del precio del petróleo es hablar un poco de los problemas que enfrenta una provincia como Neuquén, digamos, que en gran parte mantiene la historia con los precios el precio del petróleo criollo, o el Estado financiando un precio mucho más alto que el sistema internacional. De alguna forma, todas estas situaciones hacen delicado el tema laboral y es normal, ha habido en otras épocas, que la gente tenga temor. Es decir, ante una situación inflacionaria alta, ante poco dinamismo, pero tampoco seamos ingenuos. La recesión económica viene de antes. No se creaban empleos privados, se crearon empleos públicos. Y de alguna forma
Es decir, no se puede ni mantener ni seguir creando empleo público, salvo que queramos hacer un experimento económico poco conocido en el mundo, pero pareciera que no lo queremos hacer. Todo depende qué tipo de empresa, la dimensión, y cómo son las características, pero también no hay que olvidarse que la Argentina tiene un empleo informal enorme, es decir, tiene una cantidad de gente que trabaja en actividades no reguladas y fuera de toda historia de control, enorme como consecuencia de las falencias del mercado laboral. No hay que olvidarse que la Argentina tiene una tasa de pobreza de más del 30%, es decir, de modo que tanto no les ajusta el tema de laboral, digamos, les ajusta más el tema de la inflación. Evidentemente que el tema más que cuidar los empleos es crear empleos, en la medida que pueda la economía tener dinamismo. Por ejemplo, se pensó que el arreglo con los holdouts iba a traer una gran cantidad de inversiones financieras, inversiones externas, y no, todavía no lo hemos visto, ¿no? Si pareciera que todavía están muy cautos los muchachos de afuera con respecto a la Argentina, pese a que ha mejorado su situación y la perspectiva de país. Yo creo que se entiende los temores, pero de todas maneras quiero dar una voz de optimismo. Es decir, otras veces hemos superado situaciones difíciles. La Argentina tiene una base agraria que es competitiva en el nivel mundial y es de esperar de que se pueda, como otras veces, remontar una situación. No nos olvidemos que remontamos cuando se declara el default de la deuda, 2001-2002, fue uno de los peores momentos, peor que la década del 30. A ese momento no estamos nosotros, pero estamos en momentos difíciles. No nos olvidemos, insisto, las cosas que hay que remediar. Es decir, así como la emisión de títulos públicos, reitero, no fue solución porque terminó en nuestras durísimas negociaciones para esa historia. La emisión monetaria desenfrenada tampoco fue solución y estamos buscando alguna forma de equilibrio cuyo costo esperemos se pueda minimizar. Insisto, cuidado que los tiempos políticos no son los tiempos económicos. Una de las medidas que se tomó para frenar toda esta historia es el director del Banco Central, Sturzenegger, subir las tasas de interés internas al 38%, más del 37, 38%. Me parece una exageración, pero supuestamente es de corto plazo, es para superar la inflación. Además, si no se puede superar la inflación, el otro problema que tenemos es que va a anular, digamos, la revaluación monetaria. Otra vez vamos a crear un atraso cambiario, que otra vez nos van a crear problemas en las economías regionales. Nuestras economías regionales ya están con problemas, la economía de la fruticultura ni hablar. Por lo tanto, es peligroso. El petróleo, pero viene por otro lado, por precio internacional, ¿no? Digamos, ahí hay la fruticultura viene por precios internos más un Brasil dificultoso y otras cuestiones. Pero el tema de la inflación no es solamente el problema del supermercado, sino el corolario con el atraso cambiario que termina siendo otra vez un drama, ¿no? El otoño y el invierno, es decir, porque ahora estamos hay que pasarlo. Es decir, ojalá que amanezca un poco mejor, digamos, intenciones hay, pero es decir, recuerdo, no hay transición gratis. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Río Negro. Petos lomo de pollo, de cerdo, petos chimi, petos light, vegetal, de mila, petos dúo, petos mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. En General Roca, Rode 856. Lomitos Betos. 30 años dándote el gusto.
Río Negro Combustibles, el mejor servicio para su vehículo o empresa. Combustibles y lubricantes YPF y además, disfrute de nuestro cómodo Servicompras. Río Negro Combustibles, Alsina 1662, General Roca. Somos Carlos Isla y Compañía, la empresa del rubro construcción, terminaciones y productos metalúrgicos más importante de la Patagonia. La gran magnitud de nuestros depósitos garantizan el mayor y más completo stock de materiales de la construcción. Contamos con amplios showrooms para que puedas apreciar la calidad y el diseño de los productos ambientados. Carlos Isla y Compañía, Sociedad Anónima. Estamos en casa.